Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video para el día de mañana, martes 28 de julio. Vamos a tener en total 11 pronósticos de fútbol que incluyen partidos de las fases previas de la UEFA Champions League, UEFA Conference League y amistosos internacionales de pretemporada. Así que, como siempre, hemos seleccionado mercados con una buena relación entre probabilidad y valor, analizando siempre al momento cómo está cada equipo, su rendimiento reciente, el contexto de cada encuentro. Así que quédate hasta el final porque igualmente vamos a tener videos para lo que es Copa Libertadores, Copa Sudamericana, partidos en América. Vamos a tener entonces esos encuentros. Comenzamos mencionando también de que tenemos grupo de Telegram, tenemos grupo VIP en el cual estamos dejando en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder a ello. Deja tu like, deja tu me gusta, suscríbete si no lo has hecho y vamos a dar inicio al primer encuentro. El día de mañana vamos a tener Cougs versus Sabah Baku. Aquí este partido me quedo con una opción bastante probable que va a ser para el local, el Cougs obligado a buscar el encuentro del equipo del Cougs. Un duelo donde el Cougs necesita hacerse fuerte en casa. Es un equipo que ya lo ha estado haciendo, un conjunto finlandés que tendrá esa obligación de salir al ataque de primer minuto, y jugando ante su afición suele generar varias ocasiones de peligro. Tiene para hacerlo. Va perdiendo la llave 1-0, por ende tiene que marcar el día de mañana sí o sí. Vamos a ir con el pronóstico Cougs, el equipo local, a que marque al menos un gol. Eso tiene cuota de 1.36, así que esperemos entonces que el Cougs marque su gol. Vámonos con ese pronóstico. Siguiente partido. Vamos a estar tocando aquí mismo en Champions League, Lincoln versus Maccabi. La llave está 0-3 a favor del Maccabi, un equipo del Lincoln que jugará con la necesidad de atacar, buscar también descontar en la eliminatoria. Tienen que hacer por lo menos su gol en el primer tiempo y tratar de emparejar las acciones. Difícil, sí, difícil, porque Maccabi complicó con esos 3 goles. Igual tienen que ir con una propuesta ofensiva que le pueda permitir encontrar al menos un gol ante lo que es su afición, ante su público. Por ende me quedo con el gol de Lincoln Red Imps, en el cual haga su gol, cuota 1.40. Me quedo con esa opción, Lincoln, el equipo local, a que marque su gol. Me quedo con ese pronóstico. Siguiente partido vamos a tocar Conference League, amigos. Vamos con el Riga versus Vardar. La llave está 3-2 a favor del equipo de Riga. Dejó buenas sensaciones en lo que fue la ida y ahora buscará sentenciar lo que es la serie jugando como local. Igual es un equipo que tiene mucho poder ofensivo, lo que hace que en casa haya estado ganando sus 5 últimos encuentros. Inclusive en los 5 últimos ha estado marcando 2 goles o más, y la opción va a ser esa, Riga que marque 2 goles, cuota 1.40. Riga a marcar 2 goles, cuota 1.40. Me quedo con ese pronóstico. Me gusta el Riga a marcar 2 goles. Un amistoso entre 2 equipos con mucha calidad también ofensiva. Los encuentros generalmente de pretemporada suelen ser abiertos y con oportunidades para ambos equipos. Vimos que contra Victoria Guimaraes inclusive el Al-Ahly logró anotar gol, contra Río Ave 2-2, contra Kiel. Son partidos amistosos en los cuales ha estado marcando, por ende el 2.5 goles lo veo bastante probable. Inclusive buscarle su gol, ya que tiene opción de 4.5 el gane el Al-Ahly. Buscarle su gol, no sé en la cuota en cuánto está, pero sigue siendo muy buena posibilidades. Considero de que el Al-Ahly puede estar marcando su gol, pero aquí la opción va a ser más de 2.5 goles, cuota 1.57.
Siguiente partido que vamos a tocar, el quinto, va a ser en lo que es Conference League, CSKA Sofía versus Trnava. Esto por Conference League, la llave 0-0. Aquí en realidad espero un partido bastante intenso como lo fue en la ida. Si vemos o analizamos la última estadística, hubo 13 córner en su partido. Trnava hizo córner, CSKA Sofía hizo córner. El día de mañana considero de que los dos equipos atacarán por bandas y generarán cantidades de córner, por ende voy a ir con más de 7.5 córner, cuota 1.40 en este partido CSKA Sofía versus Trnava. Vamos con esa opción. Pasamos al sexto partido, Dinamo Zagreb Croacia versus el Thun de Suiza. El Dinamo Zagreb al final pudo llevarse un empate, le costó, pero pudo lograr anotar. Esta vez en casa debería estar ganando el encuentro, por ende está obligado. La diferencia de calidad entre el Dinamo Zagreb, que tiene ya historia en lo que es Champions League, y la experiencia europea, considero de que el Dinamo Zagreb puede estar ganando el encuentro. Me quedo con Dinamo Zagreb a ganar el encuentro, inclusive a clasificar. Debería estar clasificando, pero paga poco, por ende me quedo con el gane de Dinamo Zagreb y también a que marque 2 goles, cuota 1.44. Gane 1.40, y si vamos a que marca 2 goles, cuota 1.44, me quedo con esas dos opciones. Siguiente partido que vamos a tener será PSV o PSV versus Eindhoven, en el cual es un amistoso de dos equipos de Países Bajos, en el cual el PSV se enfrenta a un rival de menor categoría, así que todo apunta a un partido con muchos goles gracias a lo que es el poder ofensivo del equipo de PSV. Si vemos contra Royal Union, le marcó 7, inclusive hasta recibió goles el equipo de PSV. Por ende me voy a quedar con dos opciones, una para el que quiera escogerla, la otra para el que quiera combinar. Me quedo con un asiático de más de 3.0, el que quiera combinarla, cuota en 1.42. Considero de que puede haber 4 goles en el partido. Me protejo con la línea de gol asiática de 3 goles, línea de gol asiática, por si hay 3 goles solamente, entonces quedaría nula, pero considero de que el PSV, inclusive ellos mismos pueden estar haciendo esos 3 goles o más. Más de 2.5 goles también es la segunda opción, cuota en 1.30, no paga prácticamente nada, pero funciona para combinar. Son dos opciones, ya tú tomarás la decisión si irle al línea de gol asiática 3.0 o más de 2.5 goles en el encuentro. Siguiente partido es en Europa, el octavo, Celje versus Egnatia, en el cual el partido de ida 3-3, un espectáculo de goles en la ida. Celje buscará aprovechar su localidad para asegurar lo que es la clasificación, con otro gran rendimiento ofensivo. Este equipo del Celje es muy goleador. Considero de que el día de mañana puede estar marcando sus 2 goles. Me quedo con esa opción. Celje marca 2 goles. Me quedo con ese pronóstico. Celje, el equipo de Eslovenia, a que haga sus 2 goles. Vámonos entonces con esa opción. El equipo de Celje a que marque sus 2 goles. Vámonos con ese pronóstico. Un partido amistoso que vamos a tener es el Aston Villa versus Real Sociedad, dos equipos con propuestas ofensivas que llegan afinando detalles para la nueva temporada. Aston Villa suele crecer mucho cuando juega ante su afición, aunque esto va a ser en un estadio neutral. Considero de que aquí se puede llevar por lo menos una de las dos mitades. Es la opción, ganará cualquier mitad el equipo de Aston Villa, un equipo inglés que viene jugando bien. Me quedo con la mitad de ellos. Aston Villa a ganar cualquier mitad, cuota 1.2
40. Y los dos últimos partidos en Champions League, el Hearts de Escocia versus Stuttgart de Austria, en el cual pasó Páramo, el equipo del Hearts, 4-0. El Stur llega confiado, tiene que o necesita desde el inicio de este equipo del Hearts atacar y tratar entonces de por lo menos acortar distancia, mientras que el Stuttgart puede aprovechar los espacios y liquidar la serie. 4-0 ya está liquidada, pero considero de que todo apunta a un partido bastante abierto. Por ende, el 2.5 goles es una opción que me gusta. Me quedo con esa opción del 2.5 goles en este partido. Y finalizo con el Charles Rover, que también difícil, pero es un equipo que sabe de remontada. Viene de ganarle 5-1 al Floriana. Aquí considero de que el Charles Rover puede estar ganando una de las dos mitades. Es la opción que me gusta. Su fortaleza como local la ha hecho, ya que viene ganando en sus últimos partidos. Equipo bastante difícil, le ha podido ganar en su casa, por ende necesita 2 goles para remontar y se espera un equipo bastante ofensivo desde el primer minuto. Me quedo con Charles Rover a ganar una de las dos mitades, cuota 1.50. Voy a quedarme con esa opción. Tenemos Copa Sudamericana más tarde, tenemos Copa o CONCACAF en partidos de Centroamérica, Argentina, Sudamérica y Norteamérica. Vamos a tener entonces un video para más tarde, ya sabes, pasarte o estar pendiente para ver el video que vamos a tener para más tarde. Así que sin más, solamente me queda desearte suerte, bendiciones, se me cuidan, bye bye.